José María Sarregui, que es director, trabaja en Tecnun, en la Universidad de Navarra, y es director de Ingeniería, Organización de Ingeniería Industrial, creo, si no me equivoco. El Departamento de Organización. Y es el suplente de la primera ponente que habíamos previsto, pero que se ha tenido que marchar. Arratsaldeon, mila esker, lehendabizi eskertu antolatzaileei, gonbidapenagatik, oso gustura hemen egotea eta azken urtetan egin ditugun proiektuan berri ematera etortzea. Inicialmente iba a venir otra persona del grupo a hacer una presentación también de su tesis doctoral que trata fundamentalmente del concepto de resiliencia en las infraestructuras críticas. Después, como he venido yo, le da un cambio de enfoque y creo que, de alguna manera va a ser más complementario con la presentación anterior, en la que ya nos ha quedado muy claro el concepto de resiliencia. Si hubiera presentado yo ahora el concepto de resiliencia aplicado a las infraestructuras críticas, pues hubiera añadido algunos matices, pero creo que hubiera sido menos enriquecedor. Y yo, sin tener mucho conocimiento de la presentación anterior, que me he enterado esta mañana, había planteado la presentación de varios proyectos en los que hemos participado. Entonces, creo que después de una intervención un poquito más conceptual, vamos a ver ahora una serie de ejemplos concretos de investigaciones que hemos realizado que están todas ellas relacionadas con este campo de la emergencia. Mi idea es presentar dos proyectos que ya hemos terminado, SEMPOC y Élite, y hacer un avance de un proyecto que arrancamos ahora en junio y que en principio pues va a durar 3 años. Bien, este proyecto del que voy a hablar al principio de mi intervención se llamó Proyecto SEMPOC y consistió en el desarrollo de unos modelos de simulación de crisis. Crisis causadas por grandes apagones a nivel europeo. Entonces, los que participamos pues fuimos nosotros, una universidad eslovena, otra universidad noruega y como empresa validadora de los resultados, lo que entonces se llamaba Unión Fenosa, que durante el proyecto fue absorbida por gas natural, lo que fue, pues, como os podéis imaginar, pues muy divertido, ¿no? Como nosotros no éramos expertos en el contenido, pues cada vez que necesitábamos ese conocimiento acerca de qué podía suceder en el caso de que sucediera un gran apagón, pues contábamos con una serie de invitados a los que íbamos convocando a una serie de workshops para que ellos nos fueran explicando. Nosotros, presuntamente, sabíamos de modelización, somos capaces de modelizar problemas de los que muchas veces tampoco sabemos y siempre cooperamos con expertos en el tema que estamos modelizando. Entonces, ahí hay un listado de algunos de los agentes que participaron en este proyecto. Bien, antes de empezar a contar un poquito más en detalle en qué consistió el proyecto y cuáles fueron algunos de sus resultados, me gustaría introducir el concepto de infraestructura crítica, que yo me imagino que es conocido, pero por si acaso. Una infraestructura crítica pues es aquella infraestructura sin la cual pues nuestra calidad de vida sería notablemente peor. Si ahora nos quitan la energía y la electricidad, pues lo íbamos a notar. Si nos quitan internet, pues antes decíamos que los jóvenes, pero ahora ya todos, ¿no? Pues somos tremendamente dependientes. Banca, alimentación, agua. Es decir, todo aquello que nos hace falta para vivir con el nivel de calidad de vida al que estamos acostumbrados. Entonces hay un listado oficial en el que, dependiendo del continente, en Europa y en América, el listado es un poquito distinto, pero están ahí pues esa serie de infraestructuras que todos nos podemos imaginar. ¿Qué pasa con ellas? Pues que a día de hoy, en general, todas ellas son bastante seguras, es decir, hoy en día los apagones eléctricos son bastante extraordinarios, la sanidad funciona estupendamente, tenemos agua a todas horas, su nivel de seguridad es muy alto, por lo tanto estamos muy mal acostumbrados, nos hemos acostumbrado a que funcionen estupendamente, son tremendamente complejas. Es decir, que llegue agua al grifo de cada una de nuestras casas, pues nos hemos acostumbrado, pero no es algo tan sencillo. Requiere que haya un montón de componentes y de elementos funcionando estupendamente. Están tremendamente interconectadas, es decir, un fallo en una se puede propagar rápidamente a otras. Y son por ello pues tremendamente interdependientes. Y de hecho, pues uno de los problemas que nosotros vamos a analizar en ese proyecto que vamos a lanzar ahora es cómo tenemos que ser de resilientes ante el mal funcionamiento de las infraestructuras críticas. Porque el cambio climático nos puede originar problemas, pero si estas infraestructuras de las que hoy en día somos también tan dependientes dejan de funcionar, pues también lo vamos a pasar mal. Todo ello ha hecho que las crisis en general sean algo menos frecuentes,
Yo recuerdo en mi infancia pues que la luz se iba de vez en cuando, alguna vez nos cortaban el agua y teníamos que ir a la fuente, pero hoy en día todas estas cosas son en general más extraordinarias. Y hace que estemos menos preparados, que sean más difíciles de predecir y que en caso de que suceda algún mal funcionamiento, pues lo pasemos peor. Otro elemento que también conviene señalar y que ya ha sido mencionado en la presentación anterior y en los comentarios, en las preguntas, es que para prepararse debemos involucrar a muchos agentes. Es decir, las infraestructuras críticas no pueden prepararse ellas solas. El servicio de agua no puede tener todos los recursos que hacen falta para responder a un mal funcionamiento. Siempre tiene que cooperar con otros, ya sean bomberos, ya sea la policía, ya sea el administrador, ya sea en algunos casos hasta los propios usuarios. Y otro comentario que también ya ha sido mencionado es que el conocimiento acerca de lo que puede suceder y cómo hay que responder está tremendamente fraccionado. Cada uno observa la crisis desde su punto de vista. El responsable de mantenimiento de la empresa lo ve de una manera, el responsable del municipio lo ve de otra, el director del hospital que se puede quedar sin luz lo ve de otra, y entonces cada uno tenemos nuestra propia perspectiva. Y integrar esas perspectivas es en sí mismo ya un reto, que era uno de los objetivos que teníamos cuando lanzamos este proyecto. Y otra consecuencia de esa fragmentación del conocimiento es que se desarrollan muchas soluciones locales. Es decir, en la empresa pues hay un plan de mantenimiento que establece cómo hay que reaccionar en caso de que haya tal. Tenemos después la emergencia y están los bomberos con su plan y cada agente tiene su propio plan. Pero luego la integración de todos esos planos, a nivel teórico, a veces sí que están integrados, pero luego en la práctica pues se demuestra que si alguna vez hay que responder a un evento real, pues bueno, la integración no siempre suele ser todo lo eficaz que podríamos pensar. Estos eran los objetivos que teníamos entonces. Este proyecto lo hicimos entre 2009 y 2011. Y una cosa que a mí me ha parecido un poquito divertida esta mañana es que entonces nosotros todavía no conocíamos la existencia de la palabra resiliencia. Yo hoy leyendo esto, clama al cielo que esto es resiliencia. Pero en 2009, cuando escribimos la propuesta del proyecto y planteamos estos objetivos, todavía no sabíamos que esa palabra existía. De hecho, nosotros la descubrimos o la acunamos allá por 2010. Entonces, bueno, pues me ha parecido, no sé qué quiere decir, pero me ha parecido un poquito divertido que hoy leamos algo que decimos, esto es resiliencia, ¿no? Esa capacidad de mitigar, de responder, de volver al estado anterior, pero en 2010 no sabíamos que eso existía, ¿no? Lo bautizamos y fue una de las consecuencias del proyecto. Pero básicamente lo que queríamos era, por un lado, intentar construir una interpretación integrada de todos esos que intervienen, definir una serie de políticas para responder y para prepararse de una manera eficaz y construir una serie de modelos de simulación pues que nos permitan hacer una serie de experimentos, una serie de simulaciones, no con ánimo predictivo. O sea, lo que no queremos saber es cuántos habitantes se van a quedar sin luz si se cae tal torreta. No era ese el objetivo, sino intentar que todos los que tienen que prepararse para un potencial apagón pues sean capaces de pensar de una manera un poco más alineada. Para ello utilizamos una serie de metodologías en las que nos han ido funcionando bien, cuya principal característica es la que he comentado antes, es decir, que intervenimos personas que sabemos de modelización, pero no solemos conocer en detalle el problema que estamos modelizando, pero tenemos siempre en la sala personas que son expertas en el problema que estamos modelizando, aunque ellos no tengan conocimientos de modelización. Y a mí esa interdisciplinaridad de este tipo de proyectos pues también me parece relevante, me parece valiosa y creo que contribuye a que después la diseminación de los resultados también sea más sencilla, porque desde luego no podemos esperar que nadie utilice un modelo si no ha participado en su construcción. Si nosotros presentamos al final los resultados de los modelos ante un público que no ha participado en su desarrollo, pues nos van a decir, bueno, pues esos modelos a saber dónde los habéis sacado, ¿no? Lo que se intenta siempre es que los modelos, de alguna manera, reproduzcan los modelos mentales de los expertos y eso genere una cierta confianza después en los resultados que producen esos modelos. Entonces, esto es un poco un intento de representar esa situación inicial en la que cada una de los agentes que intervenía en este proceso tenía algo así como su modelo mental, es decir, intuía que el problema era de una determinada manera. Y el objetivo final del proyecto era pues que todos al final intuyeran, ¿no?,
que el problema era algo a lo que todos habían podido contribuir con su perspectiva, pero que era algo integrado, que era, lógicamente, más rico que cada una de las percepciones que se tenían al principio del proyecto, pero que nadie tenía la verdad absoluta, sino que la verdad absoluta, que ni siquiera es esta, lógicamente, pues, pero esto se parece más después de haber integrado las distintas perspectivas. Bueno, ¿cómo lo hacíamos? Pues ya digo, juntando una serie de expertos que hacían una serie de contribuciones y después nosotros intentábamos modelizarlas. Para ello, pues tuvimos 3 sesiones, las 3 fueron aquí en Donosti. Y la metodología de modelización que utilizamos, bueno, es una que se llama dinámica de sistemas, System Dynamics, en la que hay una serie de principios que son relevantes. Primero, que no dejamos fuera ninguna variable, aunque sea complicada de medir. Este es un debate permanente entre los que nos dedicamos a la modelización. ¿Qué hacemos con una variable que es difícil de medir? ¿No? ¿Qué hacemos con una variable como, por ejemplo, alarma social? Es una variable que en el caso de una emergencia es relevante. Parece que es relevante, ¿no? Pero no tenemos un alarmómetro. Es decir, ¿cómo estimamos la alarma social? El número de llamadas al 112, el número de personas vociferando por la calle, no las podemos contar tampoco de ninguna manera. O sea, no tenemos una métrica que todos podamos aceptar como métrica objetiva de la alarma social, pero nos parece una variable relevante. Bueno, pues nosotros en esos casos siempre introducimos esas variables en el modelo, aunque reconozcamos que luego nuestros modelos son más complicados de validar. También habría que explicar lo que es validar, porque esa variable es difícil de medir, ¿no? Pero no podemos despreciar ninguna variable porque sea complicada de medir. Después también, utilizando esta metodología, suele haber una cierta tendencia a irse a modelizaciones largas, a modelizaciones largas en el sentido de que abarcan periodos temporales largos, porque entendemos que hay muchos efectos que incluyen retrasos y que esos retrasos son relevantes. Es decir, desde que surge, estábamos viendo con los planes municipales, ¿no? Desde que surge el interés por desarrollar un tema, hasta que ese tema empieza a desarrollar, hasta que se implementa y hasta que ofrece resultados y se evalúa, pues estamos hablando casi de décadas, pero de quinquenios, de periodos de bastantes años. Entonces, pretender trabajar aquí con modelos de horizonte temporal corto, pues no parece tener mucho sentido. Por otro lado, cuanto más detallado es un modelo, pues más información hace falta para construirlo, porque hace falta medir más variables, tener más datos. Entonces, en estos casos, siempre nos vamos a modelos en los que utilizamos lo que llamamos la perspectiva de los 10.000 metros, ¿no? Es decir, lo que vemos todos cuando vamos volando en un avión. Cuando vamos volando en un avión, pues uno ve una ciudad o ve una carretera y no distingue un coche del siguiente, no sabe si uno es un Ford y el otro es un Renault, pero ves coches, ¿no? Ves lucecitas y dices, ¿hay muchos coches o hay pocos coches? No me importa los detalles de cada coche, lo que quiero saber es dónde hay muchos, dónde hay pocos, pero de una manera muy agregada. Entonces, en este tipo de modelos de simulación, pues utilizamos eso, variables muy agregadas, en oposición a otras, las metodologías basadas en agentes, en la que lo importante es la característica particular de cada uno de los agentes que intervienen. Bueno, un poco para explicar un poquito algunos de los fundamentos, y si yo tuviera que destacar uno de los resultados del proyecto, sería este. A mí, desde luego, fue lo que me llamó más la atención, es decir, cuando estamos analizando o cuando estamos modelizando las crisis, ¿qué unidad de análisis tenemos que utilizar? Bueno, el concepto de unidad de análisis es el objetivo final, las fronteras de lo que estamos modelizando, ¿no? Y yo, desde luego, era algo que no había pensado antes y que al final del proyecto pues es algo que me quedó muy claro, que cuando estamos trabajando en crisis o en emergencias, hay 3 unidades de análisis potenciales y nosotros pues llegamos a modelizar las 3, aunque lógicamente no me va a dar tiempo a explicar hoy las 3. Una es el pico de la crisis. Son esas pocas horas, en algunos casos incluso algunos pocos días, en los cuales estamos fuera de nuestro estado normal. Y eso es muy relevante. Hay que analizar bien eso. Tenemos que saber qué hay que hacer cuando sucede algo, cuando sucede un gran apagón o sucede una inundación o sucede un ataque terrorista. Esas horas
esos días es muy importante tener pensado de antemano cómo tenemos que reaccionar y qué es lo que esperamos que suceda en función de las decisiones que vayamos tomando. Entonces, esa es la primera unidad de análisis. Tiene que haber personas que tengan muy claro cómo hay que actuar en ese marco temporal. Y es relevante tener conocimiento de cómo hay que actuar ahí. Eso es lo que llamamos aquí la unidad de análisis 1, que se refiere a ese pico de la crisis. La otra unidad de análisis es lo que llamamos el ciclo de vida de una crisis. Una crisis no empieza cuando explota una central nuclear, o cuando hay un terremoto, o cuando el mar inesperadamente golpea la costa. Una crisis empieza mucho tiempo antes. Empieza cuando nos teníamos que haber estado preparando para eso que nos va a suceder. Y todo lo que hayamos hecho antes para prepararnos, todas las capacidades que hayamos construido, todos los recursos que hayamos preparado, van a ser tremendamente significativos cuando luego llegue el evento desencadenante, ¿no? Entonces, la segunda unidad de análisis se refiere no ya al pico de la crisis, que es cuando ya la crisis no se puede evitar y solo tenemos que responder y recuperarnos, sino que la crisis en realidad empieza cuando empieza la preparación para esa crisis. Y ahí tenemos una serie de lo que llamamos early warnings o señales tempranas, en las cuales, pues antes del gran evento, es habitual que haya habido pequeños eventos que nos hayan servido para, bueno, de alguna manera estimar cuál es nuestra preparación, nos puedan servir de ensayo y nos puedan servir para prepararnos mejor para la crisis. Y además, después de la crisis, pues bueno, puede haber réplicas o puede haber lo que fuera, que impidan que volvamos al estado natural o que agraven las consecuencias. Es decir, vamos a contemplar la crisis, pero dentro de un horizonte temporal mucho mayor, ya digo, sin fijarnos tan solo en el evento desencadenante y en su pico. Y ahí es donde mejor encaja el concepto de resiliencia. Y ahí es donde nosotros trabajamos más el concepto de resiliencia. Ya digo, como una aproximación con un horizonte temporal mucho más largo. Y la tercera unidad de análisis, que también es tremendamente relevante y que está muy relacionada con el proyecto que voy a presentar después, es cómo se produce el aprendizaje de crisis a crisis. Que es otro aspecto, comentaba también Marta el tema de gestión de conocimiento y que es tremendamente interesante, es decir, ¿cómo demonios aprendemos? Que es una pregunta que es relevante. Es decir, ahora están sucediendo tornados no sé dónde, están sucediendo terremotos no sé dónde, están siendo afectados. ¿Estamos realmente aprendiendo todo lo que se puede aprender? Pero no solo de lo que nos pasa a nosotros, sino también de lo que pasa a otros. Entonces, ¿cuáles son las variables que condicionan el que aprendamos o no aprendamos de lo que está pasando en otros sitios? Y eso también es muy relevante. Entonces, ya digo, si nos podemos a pensar en qué se puede investigar cuando queremos investigar en gestión de emergencias o en gestión de crisis, bueno, pues mi propuesta es que hay 3 ámbitos. Podemos investigar en el muy corto plazo del pico, podemos investigar en el ciclo de vida de toda la crisis, y ahí es donde yo creo que mejor encaja los aspectos de resiliencia, o podemos investigar en cómo podemos mejorar el aprendizaje compartido de lo que también está pasando en otros lugares. Entonces, ya digo, nosotros antes de empezar el proyecto no teníamos claras estas 3 unidades de análisis. Este es uno de los resultados. Y bueno, yo creo que las características de cada una de ellas, pues más o menos ya las he comentado, ¿no? En general, el pico de la crisis, bueno, pues es, digamos, el más mediático, ¿no? Es aquel en el que menos se discute que hay que tener las cosas claras. Pero no es siempre aquel en el que podemos obtener más beneficios y somos capaces de hacerlo mejor. Puede ser que, habiendo sido muy eficaces en aprender de otras crisis o habiendo sido muy eficaces en el desarrollo de capacidades para enfrentarnos al pico, obtengamos un mayor beneficio que en una óptima utilización de los recursos y las capacidades que tenemos durante el pico. Esta es un poco una gráfica en la que intentábamos explicar el concepto este de ciclo de vida de la crisis. La variable que ahí aparece reflejada, que es siempre la misma, aunque en los distintos tramos tiene distintos colores, es lo que llamamos un poco el bienestar, ¿no? Es decir, nosotros como sociedad disfrutamos de un bienestar que está a un nivel alto, y cuando ahí estamos en la precrisis, ahí
Estamos felices, contentos, no nos pasa nada, disfrutamos. Repentinamente entramos en una zona roja, absolutamente roja, que es ese pico de la crisis durante el cual nuestro bienestar cae de una manera dramática, significativa, ¿no? Nos pasa algo que nos perturba completamente. Después vamos a una zona aproximadamente naranja, en la que normalmente con recursos extra, ya sean generadores, ya sean plantas potabilizadoras, ya sean tiendas de campaña, ya sean hospitales móviles, con lo que sea, mantenemos un nivel de vida aceptable, no es el óptimo, pero nos supone la utilización de unos recursos extraordinarios. Y posteriormente ya pasamos a estar en la precrisis de la siguiente crisis, porque siempre estamos en precrisis, es decir, algo nos va a pasar y ahí es donde tenemos que aprovechar pues, para aprender, o para prepararnos para la siguiente. Vale. Esta segunda unidad de análisis, ya digo, se centra en observar cómo influye la preparación en la respuesta y recuperación. Porque de esto también hay poca teoría, y hay poca teoría objetiva, es decir, ¿cuánto puede mejorar nuestra capacidad de respuesta en función de lo bien que nos hayamos preparado? No es fácil encontrar datos acerca de eso. No es fácil medir el nivel de preparación y es realmente complicado establecer relaciones entre el nivel de preparación y la calidad de la respuesta posterior. Y la última, que voy a desarrollar un poquito más en detalle con la presentación del siguiente proyecto en el que hemos participado recientemente, es analizar cómo se produce el aprendizaje entre todos aquellos que tienen que intervenir en la gestión de una emergencia. Y yo recuerdo que, como anécdota, una de las consecuencias que sacamos, y es que para poder aprender para poder aprender unos de otros es muy conveniente que haya crisis. Entonces, digamos que tampoco conviene prepararnos del todo. Puede parecer ciertamente contradictorio, pero si en un momento dado llegáramos a pensar que estamos tan preparados, podemos tener problemas también. Y otro comentario que se alinea con este es que para compartir y para poder aprender unos de otros hace falta confianza. Y para construir confianza tenemos que estar comunicándonos lo que nos está pasando, y si no nos pasa nada, pues también tenemos un problema. Entonces, necesitamos que nos pasen cosas para prepararnos, porque parece ser que ese es el único incentivo para compartir. Porque si no nos pasa nada, parece que es mucho más complicado que los humanos compartamos lo que no nos pasa. Entonces, tenemos que mantener un equilibrio ahí, o ser conscientes de que tenemos que mantener ese equilibrio. En la medida en que nos pasen cosas, compartiremos más, aprenderemos más, estaremos mejor preparados. Tampoco conviene que limitemos completamente lo que nos pasa. Bueno, antes hablaba un poco de los modelos de simulación. En esto no quiero meterme demasiado en detalle porque se me podría ir la charla. Yo soy el profe de modelización, igual me emociono aquí, me pongo aquí a explicarlo cómo se modeliza esto y se nos va la tarde. Hay una modelización, digamos que cualitativa, en la que hay una serie de variables y una serie de relaciones entre esas variables. En esto no quiero extenderme. Hay una modelización cuantitativa, en la que esas variables ya incluso pasan a tener una serie de ecuaciones que hay detrás. Pero ya digo, esto no tenemos tiempo para entrar al detalle de todo esto. Yo creo que es más interesante ver que finalmente estos modelos de simulación son capaces de generar una serie de comportamientos. Es decir, cuando ya tenemos los modelos hechos, ¡pum!, le damos al botón de simular, introducimos lo que llamamos un evento desencadenante y nos dan la evolución de todas las variables del sistema, pues en función de lo que hayamos hecho, ¿no? Por ejemplo, una cosa que llama la atención en la que está ahí abajo a la izquierda, esa que llama ansiedad del público, alarma social, se observa el evento verde es el que es un evento más pequeño, el azul es un evento intermedio y el rojo es el más grave. Llama un poco la atención de la curva en rojo, ¿no?, que se dispare y luego baje. Y esto es lo que nos gusta a los que modelizamos, conseguir lo que llamamos comportamientos contraintuitivos. Esto, el modelo dice eso, ¿y qué quiere decir eso? Porque no parece que sea intuitivo, ¿no? Bueno, pues después de analizarlo y tal, decimos, bueno, eso puede tener una explicación, ¿no? Digamos, a la población lo que le tranquiliza inmediatamente de ver
que ha sucedido algo es que se desplieguen muchos recursos, ¿no? Entonces, ha pasado algo muy, muy gordo, se han desplegado muchos recursos y durante un momento la población entiende que el problema ya está resuelto porque ve que se han desplegado muchos recursos. Nosotros habíamos asumido la hipótesis que nos habían dicho expertos que el despliegue de recursos tranquiliza a la población. Entonces, digamos, la población durante un tiempo entiende que el problema ya está a punto de resolverse. Pero luego, claro, el evento ha sido muy gordo, esos recursos van haciendo lo que se pueden agotar, tal, y la alarma social vuelve a crecer y, como veis, después es mucho mayor. Bueno, este tipo de comportamientos son los más interesantes a partir de un proceso de modelización. Aquellos en los que se observa o se obtiene un comportamiento que de entrada no es intuitivo, pero que analizando un poco tiene también su lógica. Bueno, pues ya digo, esto es un poco la historia que hay detrás de estos modelos. Con eso termino el primer tercio de mi exposición, que nadie se preocupe, que los otros van a ser más cortitos. Y si hay alguna pregunta. Una pregunta desde la ignorancia quizás, pero el tema este de preparar a la población o que la propia población se prepare, claro, muchas veces, por ejemplo ahora el terremoto de Nepal, pues enciendes la tele y los que se preocupan más que nada es de, o sea, hay tantos españoles desaparecidos, vale, pues ya se ha generado la alarma, pero la gente no se preocupó de, ¿y si pasa aquí, qué tengo que hacer yo? Entonces, vosotros tenéis en cuenta el tema este que hoy en día influencia bastante de los medios de comunicación, ¿cómo hacerles entender esto? Sí, en estos modelos que construimos había un subsistema que se refería a los medios de comunicación y cómo, en función de la calidad de la información que ellos proporcionaban, la alarma social podía aumentar o disminuir. Es decir, si los medios de comunicación también están de alguna manera educados para responder en la manera que deben responder sin crear un exceso de alarma y dando las indicaciones, el comportamiento del modelo es distinto. O sea, lo que quiero decir es que si antes de que nos pase hemos trabajado en la educación de los medios de comunicación, el comportamiento de la crisis es uno. Si no hemos trabajado, eso es otro. Entonces, lo que intentas es un poco con estos modelos ver, bueno, pues cuánto se puede multiplicar ese efecto distorsionador después en función de lo que ya has hecho antes. Eso lo teníamos en cuenta. Y en la tercera parte también me voy a contar una herramienta que estamos pensando desarrollar. Efectivamente, esas variables las incluíamos como, en función de cuánto esfuerzo hemos hecho antes, qué comportamiento puede tener el modelo. Bueno, yo con una pregunta ya estoy muy satisfecho. Normalmente en clase no suelo tener ninguna, así que me siento muy, muy halagado. Bueno, sigo un poquito. Cambio de tercio completamente, y bueno, cambio de formato, de transparencias y de todo. El proyecto que comentaba antes es más o menos de 2009 a 2011, este que estoy contando ahora es de 2012 a 2013. Este es el proyecto Élite. Por cierto, una broma. ¿El logo qué os parece? ¿Veis algo ahí en el logo? Élite, menos mal. Es que el otro día estaba con la que tiene que diseñar el logo para el nuevo y me decía que no se leía Élite de ninguna manera. Y dije, pues se lee claramente. Bueno, Élite, que viene de Elicit Crucial Post-Crisis Lessons. Es decir, ¿cómo podemos hacer para que aquellos que deben responder, en este caso era a grandes fuegos, inundaciones y terremotos, puedan aprender más y mejor unos de otros? Entonces, este proyecto, que duró 18 meses, pues ese era el objetivo último. Aquí éramos otros los participantes, de nuevo estábamos nosotros como coordinadores, y bueno, teníamos una serie de centros de investigaciones, de universidades y de algunos agentes que participaban en la respuesta a emergencias, aunque en los workshops que teníamos había más, no eran solo estos los participantes. Pero básicamente un poco la idea es esa tercera unidad de análisis que he comentado antes, ¿no? Cómo íbamos a aprender de una crisis a otra, cómo podemos llevarla a la práctica. Entonces, el objetivo último, el principal objetivo último de este proyecto era crear la Élite Community of Practice, que es, digamos, un nombre un pelín rimbombante que se pone a estas cosas, que quiere decir que es una comunidad de personas que están interesadas, que están apasionadas por ese tema y que desean aprender unos de otros. Entonces, el lema del proyecto, que no arrancó así, pero terminó convirtiéndose es parecido al lema de la Universidad del País Vasco, Learn and Share, o sea, es aprender y compartir, en Mandazabaltzazú. Pues, bueno, era un poco ese estilo también, es decir, todos aquellos que hayan padecido una crisis, pues que intenten compartir ese conocimiento a través de los informes o de lo que sea.
Eso suena maravilloso, pero luego en la práctica pues presenta una serie de dificultades con las que convivimos y que cuesta mucho superar. Uno es que los intereses de esos que tienen que compartir son tremendamente variados. Y eso es muy complicado, porque cada uno tiene su responsabilidad y cada uno quiere la información que le hace falta y de la manera que le hace falta y en el momento en que le hace falta. Y cuesta mucho, pues que la información, cuesta mucho entender que hay una cierta información ahí y que cada uno tiene que terminar de procesarla para que le sea válido a cada uno. Entonces esa heterogeneidad de la comunidad es una barrera que a día de hoy sigue siendo muy difícil de superar, ¿eh? Es decir, todo el mundo tiene una actitud, en principio, favorable a compartir, pero cuando llega el momento, la dificultad práctica es enorme. Y luego, por otro lado, otro aspecto reseñable es que en este perfil de agentes que intervienen, son muchos más los consumidores de información que los generadores de información. Es decir, es gente ávida de información, gente que está muy interesada en analizar información, pero sin embargo, por el perfil de estas personas, les cuesta más generar la información, lo que es una dificultad también. Si no tenemos los agentes que son capaces de generar la información, pues esto es complicado, ¿no? Bueno, aquí de nuevo, pues teníamos una red bastante relevante de agentes que intervinieron en la definición de las necesidades y en la definición de las herramientas y en la generación de una primera versión de bastantes documentos, a los que íbamos, ya digo, que convocando a distintos workshops que tuvo el proyecto, que básicamente tenía estos 5 objetivos, de los cuales pues los más prácticos son los 3 primeros. Primero, 1, establecer esa comunidad de práctica, es decir, es la parte social. Crear un cierto nivel de confianza inicial, de manera que esas personas pues se suelten un poco a compartir, y sean capaces de enriquecer documentos generados por otros o de valorarlos, Porque un poco la idea al final era crear una especie de Wikipedia en la que lo más relevante fuese lo que fuera aflorando a la superficie. Es decir, si un documento que ha colocado alguien, la comunidad entiende que no es especialmente relevante, pues que ese documento vaya yendo al fondo, digamos. Pero si un documento es permanentemente reconocido por la comunidad como un documento muy relevante, pues que en base a un ranking de valoraciones, pues vaya aflorando y al final se convierta en una especie de estándar. Ese era el espíritu, ¿no? Luego ya digo, en la práctica costó muchísimo y de hecho pues la comunidad no ha terminado de arrancar, pues porque nadie ha terminado de hacerse dueño ni de la herramienta ni de la propia comunidad. Entonces el primer objetivo era el objetivo social, de vamos a intentar construir confianza con una serie de agentes que son relevantes. El segundo era la creación de una herramienta en la que hay, bueno, pues digamos que nosotros sí tenemos la capacidad de hacerlo, fuimos responsables de crear una herramienta que era parecida a una wiki, bueno, de hecho era una wiki, en la cual, bueno, pues hacía falta un permiso para entrar, pero una vez que uno ya estaba admitido, pues podía ir, por un lado, añadiendo nuevos documentos, editando documentos producidos por otros, opinando sobre documentos, creando pequeños foros. Es decir, la parte de la herramienta se desarrolló y ahí pues no hubo ningún contratiempo ni ninguna necesidad que no fuera satisfecha durante el proyecto. Y luego el tercer objetivo era el desarrollo de una serie de documentos iniciales, de manera que cuando esto se presentara a esa comunidad de práctica no estuviera vacío, O sea, se presentó ya con una colección de documentos, una colección de buenas prácticas, de lessons learned, que era otro de los términos pues que resultó un término crítico en este proyecto. El objetivo 4 era simplemente hacer un estudio de cómo se produce el aprendizaje, es decir, en algunas teorías un poco más relacionadas con la sociología y con la pedagogía, es decir, qué tipo de aprendizaje, en qué tipo de aprendizaje se sienten cómodos las personas que participan en la respuesta a este tipo de desastres, y por último hay un objetivo de diseminación de resultados. Estos objetivos pues fueron satisfechos pues con sus correspondientes resultados, ¿no? Que fue la creación de la comunidad de práctica, el desarrollo de una herramienta, el desarrollo de una primera versión de varios documentos, unos referidos a terremotos, otros a inundaciones, otros a grandes fuegos, y luego pues una serie de estudios que describían qué tipo de aprendizaje
era con el que estos participantes en la gestión de emergencias se sienten más cómodos, y también alguna cosa que tenía que ver con adopción de tecnología, y una serie de recomendaciones de línea de trabajo futuro. Y esto es un poco cómo nos organizamos para llevar el proyecto a cabo, en la que básicamente pues teníamos eso, un paquete de trabajo para organizar los workshops, y luego teníamos un paquete de trabajo para satisfacer cada uno de los 3 objetivos principales del proyecto. A día de hoy, ¿cómo está este proyecto? Pues este proyecto terminó el verano pasado y estamos intentando, todavía sin que hayamos podido decir que hemos triunfado del todo, transferir esto a esa comunidad que, bueno, sigue siendo todavía un pelín perezosa, ¿no? A la hora de adueñarse de la herramienta, del contenido y de la gestión de la propia comunidad. 2/3 ya, el último va a ir muy rápido. ¿Alguna pregunta? No, una aportación solo, que quizás al ser tantas personas o tantas entidades, era más difícil crear la confianza, ¿no? Y la coordinación, ¿no? Para que fluyeran. Indudablemente, ahí hay un equilibrio entre una necesidad de una cierta masa crítica, porque en una comunidad muy reducida, pues si no llegas a ese mínimo de personas con capacidad de aportación, pues tampoco sale adelante. Efectivamente, lo ideal hubiera sido pocos y con un carácter tremendamente... Pero eso es complicado. Efectivamente, a ser muchos también puede condicionar un poco, pero ponerle una limitación a eso... O sea, lo importante es que pasivos no me importa que sean muchos, lo importante es que haya una serie de masa crítica de activos, ¿no? Y eso es lo que resultó especialmente complicado. Bueno, pues me voy a ir súper contento de aquí con 2 preguntas. ¿Ya? Bueno, y ahora, estos han sido 2 proyectos que ya están terminados, muertos y casi enterrados. Ahora voy a contar uno con el que vamos a arrancar el próximo 1 de junio. Es nuestro reto para los próximos 3 años. Este proyecto se llama Smart Mature Resilience. Bueno, no sé, el título ya tiene un pequeño juego de palabras, porque Smart no se refiere tanto a Smart Cities, sino a 5 niveles, Starting, Moderate, Advanced, Robust y Vertebrated. Son como las 5 letras que definen 5 estados dentro de una evolución de madurez de las ciudades en el avance hacia la resiliencia. Luego también voy a matizar un poquito el tema de las ciudades. En esto voy a ser muy breve, porque como no hay resultados, pues no tengo mucho que contar. Simplemente voy a contar un poco la idea que tenemos. Bueno, primero también presentar al consorcio. En este caso nosotros vamos a ser los coordinadores de nuevo. Hay otras 3 universidades. Tenemos un par de empresas, una consultora, ICLEI, y la empresa alemana DIN, que es esta que desarrolla normas, ¿no? Porque esperamos que al final los resultados de estos, pues a ver si conseguimos que lleguen a convertirse en una norma. Y luego tenemos 7 ciudades. Bueno, yo estoy especialmente orgulloso de que esté Donosti también, ¿no? Como socia del proyecto, con las que vamos a colaborar para desarrollar estas herramientas que pretenden contribuir a que las ciudades sean más resilientes. El objetivo es terminar desarrollando, bueno, porque es lo que exigía la convocatoria, unas guidelines, unas guías para desarrollar las resiliencias en Europa. Y nosotros hemos traducido esas guías a 5 herramientas. Una de ellas es un modelo de madurez que explique cuáles son los estados a través de los cuales se pasa para llegar a ser resiliente. Y ya tenemos una primera propuesta con esos 5, ¿no? Starting, Moderate, Advanced, Robust, Vertebrated. Cada uno tiene sus características. Es decir, una ciudad empieza en este estado, después pasa a este, ¿no? Hace una especie de caricaturas de hacia dónde hay que avanzar. El segundo es unas herramientas de diagnóstico que nos permitan estimar o evaluar cuál es el nivel de resiliencia de cada ciudad en cada instante de tiempo. Es decir, tenemos unas herramientas de estimación. Prefiero decir estimación que medición, porque medición promete mucho y luego, lógicamente, medir esto es complicado. Y después tener unos repositorios o unos conjuntos de políticas que pueden contribuir a desarrollar la resiliencia. Y, por ejemplo, aquí pues las buenas prácticas que nos han mostrado antes de Nueva York, de Londres, de Copenhague, pues es fabuloso. Es decir, ¿qué están haciendo
en esas ciudades que son líderes en esto para avanzar hacia la resiliencia. También un comentario, abro un pequeño paréntesis, de las 7 ciudades que tenemos como socias, en 2013, dentro de las 100 Resilient Cities del mundo, de las 100 ciudades presuntamente más resilientes, solo había 5 europeas y 4 están en nuestro consorcio. O sea que, digamos, esperamos tener buenos maestros dentro también. Baylor, Roma, Glasgow y Bristol son ciudades, en aquel momento el nombre era 100, pero solo había 33. O sea, luego 33 han añadido este año, que ha entrado Barcelona, y el año que viene se añadirán otras 34. Ya constituirán la red de las 100, pero se han ido añadiendo gradualmente. Entonces, en la primera grupo de 33 solo había 5 europeas, 4 están en nuestro consorcio, la quinta era Rotterdam, que bueno, no pudo entrar, aunque estaba invitada, pero bueno. Tenemos también los modelos de simulación, y aquí sin que nadie nos oiga, porque es lo que mejor sabemos hacer, o sea que nuestra contribución al proyecto es, especialmente aquí, es decir, vamos a explicar que detrás de todo esto hay una cierta lógica, es decir, que si estamos diciendo que este tiene que ser el comportamiento, vamos a intentar demostrarlo con una serie de modelos de simulación que de alguna manera demuestren que lo que estamos diciendo tiene una lógica interna, ¿no? Y por último, y respondiendo a la pregunta de antes, vamos a tener una serie de herramientas que permitan involucrar a la población y a todos los agentes en este proceso de construcción de resiliencia, porque entendemos que sin la población y sin todos los agentes, pues no hay nada que hacer. Entonces va a haber una quinta herramienta, que va a ser de esa otra palabra, ¿no?, de engagement, de involucración, ¿no?, Dos aspectos que son clave en el proyecto desde que lo diseñamos. Uno es el concepto de city. En la propuesta distinguíamos city con mayúscula de city con minúsculas. City con minúscula es el entendimiento de ciudad que tenemos habitualmente, y city con mayúscula se refiere a la ciudad y a todos los agentes que contribuyen significativamente a la resiliencia. Es decir, cuando hablamos de ciudades, no estamos hablando ni del ayuntamiento ni de la administración de la ciudad, estamos hablando de ese conjunto de agentes que incluye a los responsables de emergencias, a la población, a los medios de comunicación, a las infraestructuras críticas, que son los que contribuyen a la resiliencia. Es decir, vamos a entender la ciudad no solo como, pues eso, el ayuntamiento y los departamentos del ayuntamiento, no, sino como todos los agentes que pueden contribuir a la resiliencia. Eso es uno de los temas clave en esta propuesta. Y el otro está un poco, y ya siento que esto no se termine de ver del todo, ¿por qué nos estamos basando en las ciudades? ¿Por qué nos estamos basando en las ciudades a la hora de decidir qué son la pieza clave de la resiliencia europea? Porque realmente si hay un problema en Europa que no afecta a las ciudades, no es problema. A escala europea, si hay un problema que no termina afectando a las ciudades, ¿dónde se origina el problema? No me importa. Pero si no llega a afectar a las ciudades, estamos salvados. Entonces, la resiliencia europea solo se puede construir a través de la resiliencia de las ciudades europeas. Entonces, partimos de una situación actual en la que cada ciudad está pensando en ella misma. Al final del proyecto, esperamos haber creado una espina dorsal con las ciudades que son socias del proyecto. Ya sé que me han dicho que no me mueva, pero no puedo evitar la tentación, O sea, estas estrellitas aquí son las 7 ciudades que son miembros del proyecto. Y esperamos que a partir de esa columna vertebral inicial, después de haber terminado el proyecto, pues todas las ciudades de Europa se adhieran a esta idea de que para que una ciudad sea resiliente tiene que estar integrada en esa columna vertebral de la resiliencia europea. Bueno, y esto simplemente es una explicación un pelín más detallada de las cinco herramientas con las que pretendemos construir la guía. Ya he dicho, el modelo de madurez, el cuestionario de estimación de la resiliencia, el repositorio de políticas, los modelos de simulación y la herramienta de involucración de la población y de los agentes relevantes. Bueno, yo con esto termino, espero que en tiempo, y ya una última pregunta me haría, la persona más feliz del mundo. Podría irme de aquí ya dando saltos de alegría, así que... Cuando has hablado de la comunidad, ¿a qué nivel estamos involucrando a la comunidad en las crisis? Voy a hacer dos preguntas. ¿Solamente a nivel informativo y sensibilización social o también en el nivel de implementación con posicionamiento de stocks, formación, incluso planes a nivel barrios? Y a nivel de captura de información también. Es que muchas veces es la población la que te puede advertir de los riesgos a los que te vas a someter. O sea, que la población interviene a todos los niveles. A nivel de recogida de cuál es el estado actual, ¿no?
hoy en día, los noruegos, por ejemplo, han desarrollado un centro de investigación completo porque hoy en día la tecnología y la gestión de crisis está tan relacionada. Es decir, ¿cómo podemos saber qué está pasando en terreno? Pues si lo único que van a funcionar van a ser los móviles, probablemente. Bueno, pues vamos a aprovechar ese canal. ¿Y quién tiene móviles? Pues todo el mundo. ¿Quién nos puede informar de qué está pasando? Y de hecho, ya son bastantes las crisis en las cuales la principal fuente de información es la población. Tenemos que estar preparados para que esa información sea valiosa, porque tampoco es un bombardeo de información difusa, tampoco termina de ser valioso, ¿no? Entonces hay una serie de tecnologías que te permiten hacer. A nivel de recogida de información y a nivel de preparación, y haces también a nivel de respuesta, igual la medida más eficaz es formar en cada barrio a alguien que lidere una primera respuesta ante un evento, ¿no? Esto en las empresas se hace. O sea, cuando hay un fuego en el plan de emergencia, pues aquí hay alguien que sabe lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Entonces, efectivamente, es a todos los niveles, ¿no? Y luego cuando se hacen los planes, es parte del plan que haya una ayuda entre países. Es decir, si mi emergencia llega a este nivel, yo sé que por mucho que me prepare no vas a poder tener pues todo maquinaria o todos los stocks. Está eso planeado, es decir, si llega a este nivel va a haber, ya te voy a llamar, tú vas a estar preparado para ayudarme. O sea, en 2018 te respondo, cuando hayamos tenido el proyecto. El último nivel del estado de madurez es vertebrado, es decir, las ciudades ya entienden que de manera aislada no es la manera más eficaz ni de prepararse ni de responder. Es decir, si cada gente entiende que forma parte de una entidad mayor, pues implícitamente está entendiendo que en el momento en que le pase algo a mi vecino o a alguien que esté muy lejos, más me vale ayudarle porque si no me va a terminar salpicando. Esta no es una mentalidad que ahora mismo esté extendida, ¿no? O sea, hay tantísimos problemas que se intentan resolver allí, ¿no? Y que no me salpiquen. Y ¿cuántos casos llevamos ya en lo que lo más inteligente hubiera sido involucrarse mucho más en la respuesta para que no nos termine salpicando tiempo después? O sea que, efectivamente, ya desde el principio del proyecto planteamos que en los estados más avanzados de resiliencia vamos a entender que formamos parte de un todo mayor, más complejo, y nos conviene, por puro egoísmo, contribuir a la resolución de los problemas en origen, porque es que si no nos van a terminar salpicando, ¿no? Espero que sí, que en 2018 hayamos conseguido dejar eso también bastante claro. No tenemos ninguna pregunta más, agradecerle.